y leamos versículos 1 al 3. Y dice de esta manera: El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Amados hermanos y hermanas, esta tarde le damos gracias a nuestro Dios por concedernos la oportunidad de estar en su presencia, donde cada uno venimos a gozarnos con los que se gozan. Cada vez que el pueblo de Dios se reúne, nos reunimos en una acción de gracias. Tiene causas, tiene motivos por el cual se reúne al pueblo de Dios para glorificar a Él. Esta vez estamos viendo primeramente al Señor Jesucristo. Dice: el Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. El Señor Jesucristo, el quien vino por nosotros, Dios le cumplió, Dios le dio lo que le pidió. Ya lo ve que en el Evangelio de Juan 17 podemos ver la oración del Señor Jesucristo con un propósito, con una petición al Padre. El deseo del Señor es que la humanidad conozca, que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo. No le negó la petición de sus labios, le pidió al Padre por una iglesia. Hoy hay un pueblo que le alaba, le glorifica. Ya lo ve que habían dos pueblos: el pueblo de Israel, el pueblo privilegiado. Aún los profetas como Zacarías, cuando dijo: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia, para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Específicamente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino especialmente para los habitantes, para los israelitas. No le conocieron. Si le hubieran conocido, nunca le hubieran crucificado. El Señor Jesucristo vino. Ya lo ve que el otro pueblo, los gentiles, la misma palabra dice que estábamos lejos.
lejos de la ciudadanía, lejos. Pero el Señor nos hizo cercanos de ambos pueblos. Cuando dice ambos, está hablando de judíos y gentiles. Sacó un pueblo, que es la iglesia, un pueblo que le alaba, un pueblo que le glorifica a Dios. Dice en el versículo 3, porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. El Señor Jesucristo fue coronado de honra, de gloria. Él está sentado a la diestra del Padre. Ahí está el Señor. Pero dice, le has concedido el deseo de su corazón. Yo pienso que cada uno de nosotros sabemos que es un deseo. Si hablamos de los deseos, hay muchos deseos. Hay muchos deseos. Hay deseos que nosotros tenemos para nosotros. Hay deseos materialmente para nosotros. Y hay quienes tienen deseos de prosperar espiritualmente. Yo deseo predicar, dice el hermano. Yo deseo enseñar la palabra, dice el hermano. Dice la hermana, yo deseo cantar un himno, pasar a cantar ahí en el micrófono. Yo deseo leer la palabra de Dios. Hay deseos que nos llenan espiritualmente y hay deseos materialmente. Deseo construir una casa, deseo comprar un terreno, deseo comprar un carro. Hay deseos materialmente. Dice la jovencita, yo deseo casarme. Hay muchos deseos. Hay muchos deseos. Si pensamos en los deseos, aquí hay una nota, dice acción de gracias por la familia Marroquín Morales. El esposo agradece a Dios por la llegada de su esposa y la llegada de su hija. Sin duda, Estados Unidos, llegaron allá. Yo deseo viajar. ¿Quién no desea viajar a los Estados Unidos? Muchos desean viajar. Yo deseo viajar a los Estados Unidos. Son deseos también. Pero a veces hay hermanos o amigos que dicen, les suplico su oración. Yo deseo viajar a Estados Unidos. Siempre le decimos que Dios es el que abre y Dios es el que cierra, como dice Apocalipsis. Si Él abre, ninguno puede cerrar, y si Dios cierra, nadie puede abrir. Él llega a cumplir nuestros deseos. Esta familia tenía un deseo, sin duda, la hermana Mayra. Deseo viajar y estar allá con mi esposo. Y se fue juntamente con la hija y Dios abrió puerta. Se cumplió ese deseo. Porque hay deseos que no se llegan a cumplir. Nosotros podríamos tener deseos, pero hay deseos que no se llegan a cumplir cuando la puerta está cerrada o cuando hay algo que llega a impedir. No se cumple el deseo, ¿no? Veamos lo que dice en el primer libro de los Reyes.
Primer libro de los Reyes, en el capítulo 8. Primer libro de los Reyes, en el capítulo 8, y leamos el versículo 17 al 19. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Oigamos, deseaba David. Pero la respuesta del 19 dice, pero tú no edificarás la casa. No edificarás la casa. Bueno, no estamos en acción de gracia de una casa, sino que estamos viendo de los deseos. David, él cuánto no deseó edificar una casa. Le decía que hay deseos espiritualmente y deseos materialmente. David deseó porque si él deseó edificar una casa para él, edificó una casa de cedro. Cómo se sentía el olor de esa casa de cedro. Pero llegó un momento que David dijo, yo estoy habitando en casa de cedro y la casa del arca está entre cortinas. Voy a edificar una casa al nombre de Jehová. Es un buen deseo que él tuvo. Era un deseo no para él, sino para Dios. Un deseo que tenía él para Dios. Y él dice, voy a edificarle casa al nombre de Jehová Dios. Pero Dios le dice, tú no me edificarás casa. En el versículo 18 dice, pero Jehová dijo a David, mi padre, cuánto ha haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Bien has hecho en tener tal deseo, pero no se cumplió. Él tenía ese deseo, pero no le dio Dios la facultad. Es cierto, él preparó mucho material, pero no fue él, fue el hijo el que lo edificó. Fue el hijo el que edificó la casa al nombre de Jehová. Ese deseo que él tenía, yo deseo edificar, yo lo quiero hacer. Tú no me edificarás casa, tú no lo vas a hacer. Hay deseos que nosotros lo queremos obtener, pero no se nos da la facultad, no se nos da la oportunidad. Veamos lo que dice en el Salmo 38. El Salmo 38 y el versículo 9. 38, 9. Y dice de esta manera: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Oigamos cómo le dice David a Dios en esta oración. David le dice a Dios: Señor, delante de ti están todos mis deseos. Cuando dice todos mis deseos, no solamente está hablando de un deseo, no. Hay muchos deseos. Delante de ti están todos mis deseos. Y hay quienes que cuando desean algo, hasta suspiran, dice David: mi suspiro no te es oculto. Cuando usted desea algo, no lo ha obtenido, no lo ha logrado, hay quienes hasta se entristecen, de repente suspiran. Tal vez alguien le pregunta: ¿y por qué está suspirando? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene?
¿Por qué está suspirando? No, nada, dice usted. Solamente usted sabe por qué está suspirando, pero Dios sí lo conoce. Dios sí conoce, delante de ti están todos mis suspiros, mis suspiros. No te es oculto. Al humano podemos decir nosotros, no, nada, por nada estoy suspirando. Pero al suspirar, Dios sí conoce por qué está suspirando usted. Señor, oigamos cómo le dice David, Señor, delante de ti están todos mis deseos. A saber qué haría esta familia. Yo pienso que le buscaron al Señor, le clamaron al Señor, Señor. Diría nuestra hermana Mayra, Señor, tú sabes, tú conoces mi deseo, Señor. Tú sabes, Señor, que es muy peligroso en esos caminos todo lo que se oye. Pero delante de ti están todos mis deseos. Tú eres poderoso, Señor. Yo pienso que esta familia le clamó a Dios. Le clamamos a Dios, le rogamos a Dios en los momentos que nosotros queremos que Dios nos cumpla, que Dios nos dé lo que está en nuestro corazón, porque delante de Él están todos nuestros deseos, delante de Él están todos nuestros suspiros. ¿Por qué suspiramos? Él lo conoce, Él lo sabe. Delante de Él no podemos ocultarnos nosotros, ¿no? Mayormente cuando nos humillamos delante de Dios. Cuando nosotros nos vamos de rodillas, nos arrodillamos, nos estamos humillando. Cuando nosotros le clamamos a Dios. Yo estaba viendo de aquellos dos hombres que subieron al templo a orar. El uno era fariseo, el otro era publicano. Entraron al templo a orar. Dice que el fariseo no quería, este fariseo hablaba a él, Señor, te doy gracias, muy altivo oraba, pero el publicano no quería ni levantar la mirada al cielo. Se humilló el hombre. La palabra de Dios dice que el que se humilla, Dios lo enaltece. El que se humilla, Dios lo enaltece. El que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. El fariseo, muy altivo estaba el fariseo. El publicano humillado no quería ni levantar la mirada al cielo. El publicano solamente decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Mientras que el fariseo, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, ni aun como este publicano. Tal vez lo señaló. Ahí estaba, tal vez lo señaló al pobre publicano, pero el publicano estaba humillado. Cuando nosotros nos humillamos, tenemos un deseo, nos humillamos delante del Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Veamos lo que dice en el Salmo 10. El Salmo 10, versículo 17. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Oigamos. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Cuando Dios mira que nos humillamos, cuando nos humillamos humildemente, llegamos a Él, como aquel publicano que la gente podía tildar al publicano, podría tildar la gente. Pero cuando Dios mira, cuando nosotros disponemos nuestro corazón, dice que el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios,
le daba las espaldas a Dios, pero ahora Dios permitía que venían los enemigos, y cuando Israel ya se sentía bien presionado, se sentía que ya no podía, ahora se humillaba, se tiraba a tierra y le clamaba a Dios, y como Dios es lleno de misericordia, oía sus oraciones, los libraba de sus enemigos. Pero ya cuando las cosas comenzaban a caminar bien otra vez, como que se olvidaban de Dios. Ojalá que todos los que le hemos buscado al Señor, como los que han viajado, no solamente en el momento de necesidad, sino en todo tiempo le busquemos al Señor. En todo tiempo nos humillemos, humildemente llegamos. Él mira. Como estamos leyendo en este versículo, dice la palabra del Señor: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. ¿Oyó? Dios oyó. Se humillaron, le clamaron al Señor, y Dios le cumplió su deseo. Era un pensamiento, se ha hecho una realidad. Se ha hecho una realidad. Dios ha cumplido el deseo de su corazón, del corazón de nuestra hermana Mayra. Me parece que el esposo no ha recibido al Señor, pero qué bueno cuando se llega a reconocer. Dice que Cornelio oraba a Dios, le clamaba a Dios. Yo pienso que el esposo de la hermana Mayra le ha buscado al Señor, le ha clamado en algún momento: Señor, ten misericordia de mi esposa. Le clamó al Señor. La palabra de Dios dice que Dios no oye a los pecadores, pero al que es temeroso, al que sabe que hay un Dios, confía en Él. Solamente lo de Cornelio le falta el paso importante. Dice que Cornelio ayunaba, oraba, ayudaba a Cornelio. Bueno, dice Dios a Pedro: ve a hablar. No te vayas a negar a irte con estos hombres que van a venir. Una cosa te falta, le dijeron a Nicodemo: tus oraciones, tus limosnas han llegado, han subido en memoria delante de Dios. Han subido en memoria. Pero una cosa te falta: entregar el corazón al Señor. Le faltaba a Cornelio. Dios es poderoso para que este hombre, el esposo de nuestra hermana Mayra, pueda haber un momento en que él le entregue su corazón al Señor, se ponga a cuentas con Él, mayormente que hoy ha visto las maravillas que Dios ha hecho. Dios ha cumplido el deseo. Este deseo no solamente era de nuestra hermana, sino ambos en la familia estaba este deseo, y Dios miró que se humillaron, le clamaron, y Dios atendió la oración. Mi suspiro no te es oculto. Dios lo conoce, Dios lo sabe todas las cosas. Veamos lo que dice Proverbios. Proverbios, vamos a ver en el capítulo 13. Proverbios en el capítulo 13 y el versículo 19. 13:19. El deseo cumplido regocija el alma. Oigamos cómo dice esta primera parte del versículo 19. El deseo cumplido. Cuando se llega a cumplir un deseo, qué alegría hay en el corazón. ¿Cómo pudo verse sentido
el corazón de la hermana Mayra, el corazón de la hija. Cuando llegó nuestra hermana Mayra al lado de su esposo. Era un deseo, pero ahora se ha cumplido, se ha hecho una realidad. ¿Quién es el que cumplió ese deseo? Dios es el que cumplió ese deseo. Dios ha cumplido así el deseo en esta familia, y estamos viendo que el deseo cumplido regocija el alma. ¿Por qué cree que han hecho reunir al pueblo de Dios? Hay que llamar a los ancianos de la asamblea, a los enseñadores, a los predicadores. Hay que llamar al pueblo. Hay que glorificar a Dios. Hay que enaltecer a Dios. Hay que honrar a Dios, porque Dios ha hecho maravillas. Se reconoce en esta familia que Dios ha hecho cosas grandes, cosas maravillosas. Ha hecho Dios lo que para nosotros muchas veces es imposible. Para Dios todo es posible, porque Él conoce. Señor, dijo David, delante de ti están todos mis deseos. ¿Cuántos deseos ya se cumplieron en usted, hermano, en usted, hermana? ¿Cuántos deseos que tenía se han hecho una realidad? Es Dios, porque delante de Él están todos los deseos, y Él es el que cumple el deseo de los humildes. En el Salmo 145 dice: cumple el deseo de los que le temen. Él cumple el deseo de los que le temen. Cuando nosotros tenemos ese temor a Dios, confiamos en el Señor, le rogamos, le buscamos, Él llega a cumplir esos deseos. Ha cumplido ese deseo que había en el corazón de nuestra hermana. Y ahora le dan gracias a Dios. Nos adjuntamos al gozo, a la alegría que hay en el corazón de ellos. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas tienen deseos, quizá no de viajar a Estados Unidos, tienen deseo de prosperar espiritualmente? Hay hermanas y hermanos que desean bautizarse este año, que desean restaurarse, que desean servir al Señor. Hay quienes que no se han convertido, pero desean convertirse. Yo hablaba con un hombre, ahora que fue a las conferencias de Samayac, y dijo: yo deseo ir a las conferencias de Samayac. ¿Y sabe cuál es mi deseo?, dijo el hombre. ¿Cuál es su deseo? Mi deseo es entregarme a Cristo, porque ya vi todo lo que el Señor ha hecho conmigo. Me enfermé de este virus, Dios no permitió que muriera. Ahora mi deseo es recibir a Cristo, decía el hombre. Hay quienes desean convertirse, y los que se convirtieron, algunos ya desean bautizarse. Los que están cortados desean restaurarse. Y hay deseos materiales, como el deseo que había en nuestra hermana, y es Dios el que cumple los deseos. Y la palabra dice que el deseo cumplido regocija el alma. Por eso Pablo dijo a los tesalonicenses: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay un reconocimiento, a pesar que el esposo de nuestra hermana no se ha entregado al Señor, pero reconoce. No puso una discoteca aquí, no, sino han reunido al pueblo del Señor para darle gracias, para glorificar a Dios, porque Dios ha cumplido el deseo que había en ellos. Esta tarde damos gracias al Señor por sus palabras. Él nos está dando, y Él que la bendiga en nuestros corazones.